un grupo de células rodeadas por estas otras células que tenemos aquí. A ver, ¿quién me dice qué son estas células? Las que estoy señalando con la flecha, pero voy a ponerle el puntero. Estas células que están ahí. O si me corro hasta estas que están aquí. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿A alguien se le ocurre qué células son? Doctor, ¿no son como polimorfos? Exactamente, son polimorfonucleares. Y si ustedes están observando, se ve, eso no es lo común que uno ve. En la placa anterior no es que se vean muchos polimorfonucleares, vean, no hay. Esto es lo que uno en la citología. De pronto uno que otro polimorfonuclear, pero aquí estamos viendo varios. Y si miramos esta otra imagen, ¿qué ven por acá? Lo mismo, ¿sí o no? Sí, doctor. Exactamente. ¿Y qué diagnóstico harían en ese caso con esa imagen? ¿Qué creen, qué diagnóstico aparecería? Una infección, doctor. Puede ser una infección y ya se habla de una citología inflamatoria. Inflamatoria. Entonces, esa es, digamos, el concepto. Entonces, ya cuando uno observa esto en el estudio, en la placa, pues ya habla de una citología inflamatoria. Antiguamente se detallaba mucho que había que citricomonas, que de pronto fuera la flora bacteriana aumentada o que se viera la presencia de bacilos o elementos anormales, entonces se describían ahí y se mencionaba eso. En este momento la citología, eso era en la época de Papá Nicolau y hasta más o menos los años 90 se reportaba si era inflamatoria o no era inflamatoria, se reportaban los elementos que ven. Aunque ahorita pues se pueden reportar en observaciones, pero ya más bien se sugiere que hagan un estudio de flujo vaginal. Pero ahí vemos una citología inflamatoria. Entonces en el informe se hablaría de una citología inflamatoria. ¿Alguien averiguó quién era Papá Nicolau? ¿O no? Ninguno. Bueno, interesante conocer las historias. Papá Nicolau fue un médico griego que cogió de conejillo de Indias a la señora, era muy interesado por la parte de patología, pero se dedicó a buscar los cambios en el cuello uterino, a ver qué se veía con relación a la etapa del ciclo menstrual en que se encontraba la esposa de él. Y él pues ya empezó a ver cambios, ya empezó a ver algunas situaciones, cómo era cuando estaba en fase estrogénica, cómo anda cuando estaba en fase progestacional. Todo eso lo fue observando y viendo las diferencias de las células. Y diseñó la coloración de Papá Nicolau que hasta nuestros días se está utilizando. Se le hizo una pequeña modificación, pero sigue siendo muy útil porque da más colores, más tonos en las células. Ustedes ven que hay células rosadas, hay células azules, en algunos casos unas celulitas verdosas, como por aquí, por este lado, y diferentes tonalidades, que eso ayuda para definir sobre todo la parte hormonal. Entonces él diseñó eso. Y cuando ya empezó a hacerlo con pacientes diferentes a la señora, empezó a encontrar cambios que él fue clasificando y correlacionando con los hallazgos clínicos y con los problemas que se pudieran estar presentando en la salud de la paciente o con los cambios hormonales. Entonces, él creó esta clasificación, clase 1, que se decía PAP1, dentro de límites normales con respecto al cáncer de cuello uterino. O sea, citología también en algunos reportes la sacaban negativa. Clase 1
o negativa. Entonces era PAP1, realmente era PAP1. Entonces, límites normales con respecto al cáncer, esa era la clasificación que se le daba, negativa, un cuello sano, un cuello sin ningún problema. De pronto ya pasaba a la clase 2, compatible con un proceso inflamatorio, o sea, era cuando había inflamación, sin orientar a una causa de cáncer. Generalmente el PAP2 lo definía como atipias benignas, que era una contradicción realmente, porque si es atípico ya va para malo, pero él le puso ese término, atipias benignas. Es decir, como sicario bueno, más o menos. Era más o menos ese, digamos, lo que yo pensaría analizando el concepto de la frase. Entonces, realmente el PAP2 compatible con un proceso inflamatorio sin orientar una causa determinada. O en algunos casos, simplemente PAP2 inflamatorio y en observaciones se observan tricomonas, se observan hongos, se observa, bueno, todo lo que pudo haber ocasionado la inflamación. Y cuando él hablaba de PAP3, ya era sospechoso de cáncer. Sospechoso de cáncer, pero no precisaba muy bien qué nivel del epitelio estaba comprometido. Simplemente sospecha de cáncer. Y llegaba al PAP4, que era carcinoma in situ. ¿Alguien me recuerda qué es un carcinoma in situ? Que no ha pasado la membrana basal. Exactamente. Ocupa o compromete todo el espesor del epitelio, pero no ha pasado de la membrana basal. Exactamente. La membrana basal está indemne, está íntegra. Y luego el PAP5 era carcinoma invasor. Esa fue la primera clasificación que existió. La hizo el doctor Papá Nicolau y fue muy interesante. Y fue la base ya para después empezar a hacer correlaciones, digamos, entre la citología y los hallazgos, digamos, de cuello uterino con más precisión. Entonces ya correlacionando citologías y todo eso, entonces ya empezaron a hablar de displasia leve, displasia moderada y displasia severa, que esto es intraepiteliana, hasta ahí se llegaba, leve, moderada, severa. Y tenemos que ya cuando se comprometía todo el espesor del epitelio, carcinoma in situ. Entonces, lo tenían en 4 niveles. Pero ya la displasia severa se ha venido acercando mucho al carcinoma in situ. Entonces, en diferentes reuniones que se venían haciendo con la Organización Panamericana de la Salud, en los consensos de expertos y viendo la evolución de las pacientes, se fueron dando cambios. Entonces hubo la propuesta del doctor Richard de los Estados Unidos en uno de los consensos, creo que del 98-99, donde dijo, no, es que hay que hablar NIC1, NIC2, NIC3. Entonces NIC1 era lo que era la displasia leve. NIC2 ya, digamos, podría hablar de displasia moderada, pero el NIC3 era displasia severa o carcinoma in situ. Y eso para tomar las decisiones que se debían tener en cuenta. Sean 3. Pero a veces los NIC2 estaban con lesiones tipo 3 o de pronto ya más avanzadas. Entonces siempre había problemas, sobre todo para tomar decisiones con las pacientes. Entonces, ¿a qué se llegó? Se llegó a la clasificación de Bethesda, que más o menos finalizando los 90 fue donde se empezó a dar a conocer. Entonces, ya se habló de lesión escamosa intraepitelial. Ella le puso escamosa, epitelio escamoso. Entonces, escamosa intraepitelial de bajo grado y de alto grado. Se dieron los dos, digamos, lo dividieron en dos.
Ya no era bajo, moderado y severo, sino ya 2 grados. Y no como teníamos aquí con la clasificación de Richard, NIC 1, leve, NIC 2 moderada y NIC 3 severa, ¿no? Ya aquí se pasó a lesión escamosa de alto grado y de bajo grado. Entonces también se estandarizó, aunque no en todo el mundo lo utilizan así, pero sí lo utilizan muy parecido en muchas partes, el informe de la citología cérvico-vaginal. Entonces yo quiero que me cuenten qué leyeron en el manual, en el documento sobre la citología, sobre el informe de la citología. Sin ponerse a leer lo que le estoy proyectando y no recordar qué información, qué debe llevar el formato de un informe de citología cervicouterina. Antes se hablaba de cervicovaginal, también les cuento, antes de que me contesten. Se hablaba de citología cervicovaginal porque se tomaban 3 muestras. Una del exocervix con una bajalenguas o una espátula de aires. Se me olvidó traer una foto, pero para la próxima las tengo. Una espátula de aires o con un, digamos, bajalengua y eso nos daba lo que era exocervix. Endocervix con un copito de algodón. Entonces se colocaba el copito, se sacaba, se extendía en la placa. Y fondo de saco, que era la parte más profunda de la vagina, y eran 3 muestras, entonces traía 3 muestras de la citología. Ahorita solo nos limitamos al cuello uterino y la tomamos, digamos, con la espátula, lo que es hecho cervix, y con un cito brush o cito cepillo, lo que es el endocervix. Ya no se toma fondo de saco. Entonces, bueno, que vean cómo ha evolucionado la cuestión, se va más hacia el cuello uterino. Entonces, ahora sí quiero un comentario. Vamos a ver si nos contesta Juliana. ¿Qué informe o qué, digamos, y qué datos debe tener el informe de citología de acuerdo al sistema Bethesda y al protocolo que estamos manejando actualmente en Colombia, de acuerdo a la guía que están revisando? Bueno, doctor, pues al momento de tomar la citología, pues se toman como los datos básicos, esos importantes, por ejemplo, fecha de última menstruación, resultado de la última citología, pues si ya se hizo, método de planificación, número de hijos, si ha tenido como síntomas o algún tratamiento. Em, pues de acuerdo a ya como al sistema Bethesda, cuando se tienen los resultados, entonces ellos tienen como unas nomenclaturas que entonces está cuando ahí sale como alterado, que encuentra, por ejemplo, ASCUS. Ah, bueno, ya, no solamente esa parte era la que me interesaba. Es muy importante precisamente lo que Juliana está mencionando. Eso es importantísimo porque eso va a aclarar muchas cuestiones que se están desarrollando. Entonces, aquí podemos ver todo lo que es la identificación. Vamos a precisarla un poquito porque eso es necesario que se conozca adecuadamente. Entonces, como ven, el nombre, la edad, el número de la historia, porque aquí colocamos la cédula de ciudadanía, entidad de nacimiento, si nació en hospital, si nació fuera, no se emplea en Colombia en todos los sitios, la fecha de nacimiento, teléfono, domicilio, para poderla ubicar en caso de que la paciente no regrese. Eso es importantísimo porque si sale una citología que tiene algún grado de lesión intraepitelial, hay que ubicar a la paciente para seguirle el control y el tratamiento. Entonces, eso es algo que es importantísimo. Y luego tenemos ya otros puntos a tener en cuenta, que hay que observar si la citología fue de primera vez o si ha tenido varias citologías. Entonces, tienen en cuenta cuántos embarazos ha tenido, cuántos partos, cuántas
digamos, partos han sido por cesárea, abortos, los ciclos menstruales, si son regulares o no, si está embarazada o no, y bueno, la última fecha de menstruación en caso de embarazo, si está en puerperio o post-aborto, porque ahí podemos encontrar unas células feas. Por ejemplo, en el puerperio pueden quedar aún remanentes de células de trofoblasto, y las células de trofoblasto son feas. Entonces, puede colocársele un cáncer invasivo a una paciente cuando realmente lo que tiene es que aún está expulsando células de trofoblasto que quedaron en la cavidad endometrial. Entonces, vean lo interesante conocer todo eso. Entonces, si es posmenopáusica, si está tomando estrógenos, porque eso también cambia las características de las células. Recuerden que las células cambian de acuerdo al estado del ciclo menstrual, pues también cambian de acuerdo al tipo de hormonas que está tomando la señora. Si tiene dispositivo intrauterino o no lo tiene, porque el dispositivo también produce unos cambios irritativos que pueden generar dificultades. Bueno, si hubo histerectomía, si no, causa de la histerectomía, si fue por prolapso, si fue por cáncer, si fue por miomatosis, todo eso hay que saberlo. Entonces ahora voy a hacerle una pregunta aquí a Valentina, a ver qué nos puede decir. Si, por ejemplo, usted está viendo una señora, le mandó pedir una citología a una señora que le hicieron histerectomía hace 10 años y le hicieron una citología y llega y en la citología le dicen que hay presencia de células glandulares en la citología. ¿Qué sospecharía, Valentina? Pues, doctor, pues sabiendo que pues la señora si tiene historial, puede ser una neoplasia pues a nivel de las glándulas, pues que está formando así anormalmente. ¿De cuáles glándulas? Si ya le hicieron histerectomía, ¿de cuáles glándulas serían? Mm, se me da el nombre. No serían a nivel ya vaginal. Vaginales. Sin embargo, la persona que tomó la citología no vio nada en la vagina, vio la vagina normal. Y la tomó fue del fondo del saco, que es donde se toma. Doctor, la verdad no sé. No. Bueno, vamos a ver si Alejandro sí nos puede contar. Doctor, la verdad yo estoy en las mismas, no sé. Y Juan Felipe, bueno, listos. Eso es interesante y es bueno conocerlo. Se nos voló Sara. Pero pensó que le iba a preguntar. Bueno, hay una situación ahí concreta. Si miramos cuando se hace la histerectomía, hay que fijar la cúpula, que la fijan con los ligamentos redondos y, digamos, hay la posibilidad, como también hacen anexo histerectomía, puede que queden remanentes de las tubas. Ahí en ese, digamos, en ese moñito que se arma para sostener la cúpula vaginal. Entonces a veces ocurre que quedan remanentes de las trompas, pedacitos de las trompas, fragmentos, que siguen produciendo células. Y las células de la trompa se ven como células glandulares. Entonces vean lo interesante que es la situación que ya se tiene en cuenta. Y eso ocurre con relativa frecuencia en algunas pacientes, que dice histerectomía y uno ve células glandulares, dice serán del endocervix, pero entonces ya toca precisar un poco más, verificar más de la historia y ver qué características tienen las células, si son benignas o malignas, pero en algunos casos son células de tipo, digamos, de mucosa de las tubas uterinas. Entonces, es otro hallazgo que puede aparecer y se puede dar. Lo mismo, puede haber, pues se pueden encontrar también células de aspecto glandular de remanentes del conducto de Wolf. ¿Se acuerdan cuál es el conducto de Wolf?
¿Qué? De Müller, perdón, del conducto de Müller. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? En embriología no vieron Es el descenso. es el conducto en el que se van a desarrollar de ahí, pues a partir de los genitales de la mujer, los de Müller y los de Wolf serían los del hombre. Sí, exacto, los de Müller. Exactamente, esos son, y a veces aparte quedan remanentes que también pueden observarse en la citología. Entonces, ahí pueden darse cuenta que es algo que se puede dar y que hay que tenerlo en cuenta para poder precisar la cuestión. Entonces ya vimos la situación, el motivo, la anticoncepción, la fecha de la última menstruación, fecha de toma de la muestra, día, mes, año, cuando le tomaron la muestra anterior. Y luego hay que ver los factores de riesgo. Inicio de relaciones antes de los 18 años. Ya en nuestro medio, pues las relaciones están iniciando mucho más temprano, 12, 13 años, se están viendo. Y, por ejemplo, la paciente del caso que tenemos, ¿a qué edad empezó relaciones? No, acuerdan. El caso que estamos estudiando, que yo les mandé la historia. A los 14 años. Exactamente. Y si nosotros miramos estadísticamente el promedio de edad de la aparición de los cánceres de cuello uterino estaba por encima de los 35 años. Ya ahorita ya se está haciendo más temprano porque se están iniciando las relaciones más temprano. Entonces vea que ya ahí hay algo de base. Preguntar múltiples parejas sexuales. Si ha tenido más de uno, ya toca poner múltiples. Y tenemos el tabaquismo. ¿Alguien me podría decir qué tiene que ver el tabaquismo con el cáncer de cuello uterino? A ver, alguien que proponga algo. Pues doctor, fumar causa daños hemodinámicos, entonces pues podría predisponerse para infecciones o no sé. En parte sí, pero lo más importante que uno debe observar con el tabaquismo es que todo el mundo piensa que es que produce cáncer de laringe, cáncer de bronquio, pero resulta que, por ejemplo, también tiene que ver con el cáncer de vejiga y tiene que ver con el cáncer de cuello uterino, y aún con los carcinomas escamocelulares o epidermoides en piel. Entonces, realmente como el cigarrillo tiene muchos productos químicos fuera de la nicotina, muchos de esos productos son oncogénicos y por la circulación pasan por todo el organismo. Entonces, hasta con el cáncer gástrico tiene algo que ver el tabaquismo. Entonces es importante porque una mujer que fume tiene más riesgos de que si le llega el virus oncogénico o aún el no oncogénico de desarrollar una neoplasia. Entonces vemos lo importante ahí. Luego después, hablar infecciones de transmisión sexual. Muy importante esto de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué infección de transmisión sexual se relaciona con el cáncer de cuello uterino? Recordémosla. BPH. BPH. Exactamente, el BPH. Ese es uno de los que tiene que ver mucho con ese tipo de lesiones. Entonces es importante. Inmunodeficiencia. En inmunodeficientes parece que cualquiera de los BPH pueden estimular la neoplasia. Hay menos capacidad de reacción del organismo. La radioterapia, hay que saber si la irradiaron por cáncer de cuello uterino o radiaciones pélvicas por otro tipo de cáncer, por ejemplo, cáncer de recto o algo así. Entonces hay que verificar eso. Luego, quimioterapia. Los medicamentos quimioterapéuticos, yo digo que son como venenos, pues así como sirven para controlar algunas neoplasias, puede que faciliten la otra.
es decir, facilite otras neoplasias. Entonces, siempre ver qué quimioterapia le administraron. Y aquí prueba de BPH DNA positiva. Bueno, ya en este ya tenemos el DNA ubicado, pero ahorita hablaremos del DNA más adelante. Entonces, ya con estos antecedentes, hay que empezar a revisar. Se coloca el espéculo, hay que explicarle a la señora, le vamos a colocar un espéculo para ver el cuello uterino, para poder tomarle la muestra, puede molestar un poquito. Generalmente para la mayoría de procedimientos se lubrica el cuello uterino con glicerina o vaselina o algo que facilite que resbale, pero en el caso de la citología vaginal, para que no se altere con las grasas que tienen esas sustancias, entonces se humedece en agua destilada. No es igual deficiente para que deslice, pero ayuda. Entonces, cuello aparentemente sano, anormal, erosión en el cuello, si hubo algún tipo de erosión, ven cambios inflamatorios, cervicitis, de pronto ven que tiene mucho flujo tipo purulento o algo así, entonces leucorrea, sangrado anormal. De pronto ven lo que acabaron de ver ahorita en la primera diapositiva, un tumorcito ahí que era un pólipo. Entonces, ahí es importante ya la situación. No se observa cuello uterino. Cuéntenme cuándo no se observa cuello uterino. Cuando la mujer está en embarazo. Puede ser, aunque generalmente uno alcanza a encontrar. Pero ¿en qué otros casos? Que no se puede observar. Sin que sea una histerectomía. Bueno, les cuento. A veces cuando la paciente tiene miomas, tiene una miomatosis, los miomas pueden deformar el cuerpo uterino y sobre todo enviar hacia atrás el cuello y no se logra observar, no se deja poder, toca hacer unas maniobras muy particulares para poder visualizar el cuello. Es un poquito complejo. Entonces, bueno, ya uno sabe qué maniobras hace, generalmente pues ya las hace el ginecólogo o un médico que tome citologías. Entonces hay algunas maniobras para poder tratar de que el cuello salga hacia adelante y poderlo coger con el espéculo. Pero importante. Y aquí, pues, la característica de la cúpula vaginal. Entonces, tenemos la cúpula vaginal. Entonces, ya con esa ubicación se describe cómo está la cúpula. Y bueno, aquí puede colocar otros hallazgos que puede encontrar, por ejemplo, un quiste de Bartolino. De pronto puede encontrar un quiste de Nabot o huevo de Nabot. Entonces, ya con eso define qué se observó. Luego debe explicar con qué tomó la muestra. Nosotros con qué tomamos. Exocervix con la espátula de aire y el endocervix con el CitoBrush. Entonces, esto se extiende en la placa, se hace el proceso y se fija en alcohol o hay fijadores en spray. Cualquiera de los dos, pero que sean, digamos, apropiados. Hisopo, pues ya casi no se usa porque como es algodón, el algodón deshidrata las células y alcanza a deformarlas. Entonces ya realmente no se utiliza. Y aquí ya el responsable de la citología, el médico o la enfermera jefe, que son las que más toman citología, eventualmente las citólogas, pero no es mucho. Entonces, y su registro profesional. Entonces vean cómo estos datos son importantes y vean cómo ayudan a que se dé, digamos, un diagnóstico adecuado, que la persona que está leyendo la citología se pueda orientar mejor en el momento que está observando las células. En patología también es importante que manden, por ejemplo, la historia completa del paciente, porque a veces llegan y simplemente colocan histerectomía, pero no más, ni historia, ni nada, a veces ni colocan la edad, bueno,
Entonces uno no sabe cómo proceder. Si es por cáncer de cuello uterino, hay que hacer un procedimiento especial. Por ejemplo, el procedimiento es hacer un cono cervical eh, para fijarlo de una manera adecuada y poder tener mayor cantidad de cortes y ver más campos microscópicos y estar más seguros. Entonces, eso no lo, digamos, a veces no dicen por qué es, entonces hace uno un estudio de rutina y cuando llega y ve la placa con una invasión o con una lesión intraepitelial, pues ya queda preocupado porque ya no se pueden sacar los cortes iguales. Entonces vean lo importante que es decir el diagnóstico y un resumen de historia, porque también, por ejemplo, las citologías que le tomaron. Si a mí aquí indicancia me llega un útero o un cono cervical, porque se sacan los conos, se hacen LEDs, todos procedimientos. Entonces, lo que se practica, digamos, si me mencionan la historia y dicen citologías anteriores de que indican tal fecha, tal número, tal fecha, tal número, uno va y también revisa las citologías para correlacionar. Entonces, muy importante esa parte. Y aquí, pues, el formulario, no todos lo tienen, habla de colposcopia. Esto es cuando le llega al ginecólogo ya para hacer la colposcopia, que generalmente entonces, ¿por qué la mandaron a colposcopia? Aquí escribe por qué. Si fue satisfactoria o no fue satisfactoria. Ustedes ya se acuerdan de qué es satisfactorio y no satisfactorio, de acuerdo a lo que vimos la vez pasada, ¿no? Depende de, digamos, la lucha de los epitelios, qué tipo de epitelio tiene, se le ve al exocervix o al endocervix, la zona de transformación, cómo se ve todo eso, es muy importante. El nombre del médico que hizo, porque eso ya lo hace el médico. Y luego vea, radio en el que se encuentra la lesión o las lesiones, porque puede que le encuentren el cuadrante de la 1, cuadrante de las 5, cuadrante de las 9. Entonces, ahí es muy importante ver eso. Y generalmente se aplica ácido acético que blanquea las lesiones y uno las saca con precisión. Yo les contaba la vez pasada, y es importante que lo tengan en cuenta, que en mi época, y a mí en el rural me tocó hacer varias biopsias, se hacían, digamos, al cálculo prácticamente, porque salía la citología positiva y no había todavía un método que permitiera identificar el sitio exacto de la lesión. Entonces sacábamos 4 cuadrantes del cuello uterino y de pronto en ninguno de esos 4 cuadrantes estaba la lesión, sino por ahí en un sitio intermedio. Entonces era más difícil. Ahorita ya con el hecho de hacer la aplicación del ácido tricloroacético, también se aplica Lugol, que es otro que ayuda, entonces ayuda bastante. Eso es lo importante. Entonces, eh, facilita precisar la toma de la muestra en la biopsia. Además, el colposcopio permite ver también cómo están los vasos sanguíneos de la zona y en la zona donde hay más sospechosas tienen algunas alteraciones en los vasos sanguíneos. Y luego, esto es de citología, esto es como para quien hizo la colposcopia en caso de que sea por colposcopia que llegue la muestra. Porque a veces el ginecólogo llega, hace la colposcopia y no voy a tomar otra citología más bien, porque no le cuadró mucho, entonces digo, vamos a hacer otra citología. Fecha de interpretación, laboratorio, el número, el registro. Es muy importante en Colombia la cédula de ciudadanía, se anota ahí, en la placa se marca con digamos, con un bolígrafo con punta de diamante, que raya bien en la placa, queda el número y quedan las iniciales de la persona y queda también el número de la cédula. Son datos que hay que tomar, que están en el protocolo que ustedes tienen ahí. Y luego ya hay que ver qué tipo de citología mandaron, si la convencional, que es la que hacemos la mayoría, o a veces la citología en base líquida. Cuénteme, ¿quién leyó qué es la citología en base líquida? Yo les dejé encargado de eso. Pues, doctor, la citología en base líquida
Pues es, digamos que pues igual un método de citología, sino que pues la diferencia con este es que baja las muestras no satisfactorias por ausencia de células endocervicales, porque pues con esta se hace como una fijación inmediata. Y viene en un medio líquido que se centrifuga, tiene un proceso especial. Bueno, sí, señora, esa precisa, digamos así, le limpia uno la muestra para ver células endo y exocervicales. Es lo que hace. Es un poco costosa, no es tan común, pero sí, se acostumbra, se hace también, pero muy poco. Y luego, la calidad de la muestra. Entonces, muestra satisfactoria. Vamos a ver aquí, pero se nos fue Sara, ¿no? Se nos perdió. Bueno, entonces, a ver, Valentina, cuéntenos cómo sabemos que una muestra es satisfactoria en citología. Doctor, pues según entendí, una muestra satisfactoria si posee pues células tanto de endo como de exocervix. Exactamente. Entonces, si está bien, entonces lo que muestra satisfactoria. Si no, muestra inadecuada y no se lee, o se lee, se dice que encontró. Entonces dice elementos de la zona de transformación de endocervix ausentes, porque no tenemos los dos tipos de células, entonces no podemos estar seguros de dónde llegó la muestra. Pero es lo importante. Entonces vean cómo se va dando el proceso con la muestra. Luego ya tenemos que eso que decimos que lesión de alto y de bajo grado, pues se va a, digámoslo así, a dividir en algunas subcategorías. Entonces, podemos hablar de negativo para la lesión intraepitelial o malignidad. Pero hay que tener en cuenta, después, lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, que ahora miraremos unas imágenes histológicas. Entonces, que puede ser lo que antiguamente se llamaba displasia leve. O lesión escamosa intraepitelial de alto grado, displasia severa o carcinoma in situ. Y cuando ya se dice carcinoma escamoso, ya nos indica que se rompió la basal. Ahora, aunque son menos frecuentes, los adenocarcinomas también los podemos encontrar. Adenocarcinomas de origen endocervical, o a veces tenemos las sorpresas que hay un adenocarcinoma endometrial que va soltando celulitas y salen por el cuello y se cogen. Entonces, cuando uno habla de adenocarcinoma, hay que decir si es de endometrio o es de endocervix, buscar la forma de precisarlo. Y otros tumores, fibrosarcomas, tumor botrioides y otros tumores que aparecen que son exóticos, pero que de pronto también se pueden encontrar ahí. Ahora, en algunos casos, no todos los informes lo traen microorganismos. Por ejemplo, lo traje este formato, que si tenía tricomonas, elementos micóticos morfológicamente compatibles con cándida, cambios compatibles con herpes simple. Ahí ve uno células balonadas multinucleadas, observa ahí. Cambios de la flora vaginal sugerentes de vaginosis bacteriana. En las pacientes que tienen flujos persistentes difíciles de tratar. Bacterias de característica mente compatibles con actinomyces. Entonces, esto algunos se colocan, en otros informes no, porque uno se centra más en la parte de neoplásica. Y otros hallazgos no neoplásicos, entonces cambios celulares reactivos asociados a inflamación, cambios celulares asociados a radiación, esto es importante, porque puede confundir con cáncer, cambios celulares asociados a dispositivo intrauterino, vean, ahí ven otra, vean, células endometriales de mujer mayor de 40 años también, porque podemos encontrar células endometriales normales, ahí aparecen, pero ya sabe uno que es una mujer que está en etapa
de la vida fértil, no hay problema. Pero si la encuentran en una mujer de más de 40 años que ya arriba se dijo que había entrado en menopausia, que la última regla había sido hace 1, 2, 3, 4 años antes, y aparecen células endometriales, hay que investigar el endometrio porque puede haber una hiperplasia o puede haber un adenocarcinoma. Y células glandulares post-histerectomía, que ya hablamos que pueden ser células de pronto eventualmente de las tubas que quedan ahí, y los cambios de atrofia. Entonces, es importante, aquí se colocan notas para complementar quién escribió, y muy importante, digamos, en los casos sospechosos o positivos, el patólogo debe revisar. O sea que en esos casos debe la firma de la citóloga o el citólogo y la firma del patólogo. Eso es en esos casos. Y también en citología se acostumbra a hacer, semanalmente lo hacemos en Química, la revisión de control de calidad. Le decimos a la auxiliar de archivo, hagan el favor de sacarme las citologías terminadas en 5, por decir, y uno las revisa. O las terminadas en 1. Entonces revisa las citologías y mira a ver que salieron normales, pero de pronto puede que aparezca alguna sorpresa. Entonces todo se hace. Entonces aquí se anota control de calidad sí o no. Diagnóstico de control de calidad. Por ejemplo, es que se revisaron al azar, entonces dicen el control de calidad sí y el diagnóstico de control de calidad normal o el que dio la citóloga. En las otras de ya sospechosas, pues también control de calidad sí y el resultado que vio el médico en ese caso. Entonces, ahí vamos, pero nos devolvemos acá. Células atípicas de significado indeterminado. Ask us. ¿Quién me puede decir qué es eso? Alguien que nos dé una idea. ¿Qué será eso? ¿No saben? Doctor, células escamosas atípicas de significancia intermedia. Indeterminada, indeterminada. Intermedia sin indeterminada. Eso es bastante frecuente, nosotros lo encontramos con cierta frecuencia. Y puede ser un signo de infección de tipo viral, sobre todo por el VPH, u otro tipo de microorganismos, por ejemplo las tricomonas también pueden producir los cambios, un hongo, o puede, como digo, estar indicando que haya inflamación. A veces, digamos, cuando hay mujeres ya en menopausia, puede que por la baja estimulación también pueda uno observar eso. O la presencia de alguna lesión benigna, como un quiste, como un pólipo que vimos, entonces puede que sea la causa de eso. Entonces, estos pacientes que tienen ascus, es necesario llevarlas a evaluación colposcópica. Entonces, se les da digamos, la interconsulta correspondiente. Entonces, ya el ascus, entonces células escamosas atípicas de importancia no determinada o desconocida, pero hay que revisar. Y eso es muy importante. Ahora, si nos venimos al otro informe, el ASC-H, a ver, que nos diga Camilo, nos cuente que qué quiere decir ese ASC-H. Que puede haber una displasia o puede haber un cáncer. Sí. Entonces, es un signo de lesión escamosa intraepitelial que si le escriben HSIL es de alto grado. Que tenga HSIL es de alto grado. Entonces aquí en la observación le ponen, si salió el ascus, entonces le ponen, si ponen aquí HSIL,
en esas observaciones, es una lesión, posiblemente una lesión escamosa intraepitelial de alto grado que no se vio bien, pero que ahí debe estar. De todas maneras, hay que, digamos, a continuar el proceso con la colposcopia. Eso se llama también células escamosas atípicas y puede ser una lesión inclusive de alto grado. Entonces, esas son dos situaciones específicas. Bien, ya aquí hemos visto lo que corresponde al informe. Y habíamos hablado hace un momentico y hubo una pregunta muy interesante y quiero que ustedes también la vayan respondiendo. Vamos a que Valentina, no, Juliana, que hace rato no le pregunto, me cuente cómo es el control en citología. ¿Cada cuánto debe una señora hacerse control de citología? Doctor, bueno, eso depende, la primera citología depende de factores de riesgos como tener múltiples parejas sexuales o tener relaciones como sin protección. Y entonces, de acuerdo como a la guía que había leído, si no tiene factores de riesgo, la primera citología se debe hacer a los 25 años, ya que está normalmente antes sale alterada porque pues los como que antes de esa edad hay mucha como relación sexual y por eso salen alteradas. Lo otro es que una vez se hace la citología, dependiendo del resultado, pues si sale alterado se puede hacer entonces a los 6 meses otra vez o al año. Y si al año le sale bien, se repite al otro año, se sigue cada No, año. señor. Ah, ¿qué sigue? Si sale bien. Si no estoy mal, son a los 5 años, A los 3 años. a los 3. Los 3 años se repite, porque realmente desde que hay una lesión de bajo grado hasta el momento en el que se llega a una lesión de alto grado, se van más o menos 5 o 6 años, un tiempito más. Y ya para que haga invasión, por ahí 7 años y que ya la invasión sea grande, 10 años más o menos. Entonces, y puede que en algunos sitios lo hagan a los 5 años, sabiendo que la persona, que la señora tiene esa, digamos, disciplina y no tiene múltiples compañeros sexuales. Esa es la situación. Bueno, alguien me habló del ADN. ¿Quién habló del ADN para que nos acabe de contar la historia? ¿Fue también Juliana o fue Valentina? Que mencionaron el ADN y me dejaron a mí volando. Ah, doctor, es que yo le estaba preguntando eso acerca de las pruebas de ADN. Ah, bueno, pero no leyó qué con el ADN. Bueno, entonces, ahorita, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por lo menos, allá aquí en cáncer, ¿qué estamos haciendo? Y ahí con el doctor Montoya, que es el ginecólogo oncólogo que tenemos allá. Entonces, por ejemplo, sale una citología, lesión intraepitelial de bajo grado, y se ve que tiene eh, muy, digamos, la posibilidad de que sea por el virus del VPH. Entonces, ya no se están llevando todas las pacientes a colposcopia. Antes todas, lesión intraepitelial de bajo grado, iban a colposcopia. Según la colposcopia, el ginecólogo le hacía o no le hacía la biopsia, según lo que observara ahí en la colposcopia. Pero ahorita ya se está haciendo la prueba del ADN. ¿Por qué se hará la prueba del ADN? Ahora Alejandro, ¿por qué será? Ah, bueno, sí, a Juliana, hágala, diga. Porque la prueba de ADN me da los genotipos del VIH, entonces me dice si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Exactamente, el virus del VPH es un virus ADN. Entonces, inmediatamente se hace esa revisión y digamos, se hace la prueba del ADN, le salió el virus 22. ¿Será que habrá que hacerle biopsia? ¿Volver a colposcopia biopsia o no? No,
porque es de bajo grado y en las guías dicen que del 80 al 90% de BPH de bajo grado suele como desaparecer solo porque el sistema inmune es capaz como de erradicarlo. Exactamente. Pero si le da un 16, Sí se le debe hacer biopsia y estar en seguimiento cada 6 meses o un año, por lo que pueden como avanzar a un cáncer. exactamente, le hace biopsia. Y ya, si siguió con una lesión intraepitelial de bajo grado, observación. Si ya vieron que tenía una lesión de alto grado, entonces ahí sí se procede a hacerle un cono o un LEDS, que es sacar la parte central del cuello uterino. Antes, esas lesioncitas, inclusive los carcinomas in situ, terminaban en histerectomía. Ahorita, ya para conservar, digamos, por un lado, la capacidad de reproducirse, de que pueda tener más embarazos, sobre todo en las jóvenes, pues simplemente le saca un cono del cuello uterino o para mantener sus genitales dentro de lo normal. Entonces se hace ese procedimiento para mantener el cono. Se saca el cono y se mantiene el útero con el resto del cuello uterino. Y van marcados los bordes, el cuadrante de las 12, el de las 9, el de las 3 y el de las 6 para que el patólogo los revise por cuadrantes. Y si de pronto en algún cuadrante hay un borde comprometido, que queda un pedacito de lesión allá, entonces ya el ginecólogo no tiene que volver a abrir otro cono grande, sino va a ir a hacer el pellizquito allá en la zona donde se dijo que era el lugar donde estaba un borde comprometido. Entonces vean lo importante ya de esos procesos. Eso es lo interesante ya de tener bien todo coordinado. Y generalmente, si se va a pasar, que es muy probable que ya en pocos años estemos con la prueba de ADN, ya se terminaría la prueba de citología, es probable. Entonces, ahorita el problema son los costos, entonces ya se seguiría haciendo toda ADN negativa, tendría su control citológico cada 5 años. Y las ADN positivas, ya para los virus oncogénicos, entonces se les hace los procedimientos que necesiten. Entonces vean cómo es de interesante la cuestión. Entonces ahora vamos a mirar otros detallitos así que ustedes deben conocer. ¿Qué tipo de carcinoma? Bueno, ya resulta que nos encontramos con una persona que ya se le rompió la basal y se está infiltrando. Entonces, ¿qué tipo de carcinoma escamocelular conocen ustedes? Ah, pues ya les dije. Bueno, que hay un carcinoma escamocelular o epidermoide, o espinocelular, también le dicen, ¿no? A ese carcinoma. ¿Ustedes conocen la clasificación? No, doctor. Bueno, por el tipo celular tenemos carcinoma escamocelular o espinocelular bien diferenciado. ¿Qué es lo bien diferenciado? Que conserva, digamos, no alcanza a ver las características como de las células del exocervis. Aquí hay unas del exocervis y las vemos más o menos parecidas a estas, y que produce queratina. Entonces dicen, no, sí, es un bien diferenciado, ya produce hasta queratina, produce, y las células C, entonces es un bien diferenciado. Y luego tenemos el otro, que es moderadamente diferenciado. Ahí uno ve que sí hay células de aspecto de epidermoide, pero ya como que se van ocultando, no se van manifestando bien, pero es moderadamente diferenciado. Y tenemos, por ejemplo, aunque hay mucha morfología, donde uno, sé que vea, tiene vacuolas perinucleares, tiene. Este es pobremente diferenciado o mal diferenciado. Esa, digamos, es
la característica. Entonces, se han hecho estudios, sin embargo, unos tienen un concepto, otros tienen otro, que por ejemplo, que para la radioterapia, el carcinoma escamocelular bien diferenciado es más resistente a la radioterapia que el moderadamente diferenciado o que el pobremente diferenciado. Entonces, que tiene, digamos, una respuesta, pero sin embargo, no todos los estudios son tan concluyentes en ese sentido. Antes se utilizaba más la radioterapia que en este momento, pero también se lo clasifican a veces en carcinoma de células grandes, medianas o células pequeñas. Por ejemplo, este que parece más un vaso celular, y es un carcinoma escamocelular de células pequeñas. Entonces también, dependiendo del tamaño de la célula, pues está la respuesta que le da el organismo y el organismo no, sino el paciente o la paciente a la radioterapia o a la quimioterapia. Pero eso hay una buena polémica en ese respecto. Simplemente lo comento para que más o menos ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, dudas, inquietudes sobre lo que vimos en el día de hoy. No, doctor. Bueno, entonces les quiero decir, para que no me esperen, dentro de 8 días no tenemos clase. Entonces volveremos a dentro de 15 días. Pero ya ustedes me van a presentar cómo harían la presentación de este tema, hasta lo que hemos visto hoy, de, empezando por la historia, por el caso, lo van a montar en diapositivas y me lo van a presentar para ir revisándolo. Y una vez me lo hayan presentado y hecho las sugerencias necesarias, yo revisaré también con ustedes, así como lo hicimos hoy, la evolución del cáncer de cuello uterino. Digamos ya después de que rompe la basal. Oiga, y aquí me faltaron unas plaquitas que son muy importantes. Si me permiten, voy a salir un momentico a buscarlas, que me acabo de dar cuenta que falta unas cosas importantes. A ver dónde las tengo yo. Voy a salir un momentico de esta presentación y voy a buscar unas placas. Voy aquí a hacer una búsqueda, unas imágenes que son importantes y veo que no las dejé ahí en el resumen que hice. No las veo aquí. Yo creo que esta mañana las tuve por aquí. Demetrio. Ya reviso y miro un detallito. Que yo organicé. No las veo. Y ya les digo. No creo que las haya borrado de ahí. Me preocupa la cuestión porque no me toca el martes ir a hacer microfotografías. Voy a hacer otra búsqueda por aquí. Vamos a buscar un momentico a ver si las encuentro. Mm, a ver, urinario.
Mm, Me devuelvo acá. Ahora se me bloqueó este aparatico. Un momentico a que se desbloquee, que quedó dando vueltas. Mm, No quiere responder. Doctor, mientras descarga eso, una preguntita. Sí, diga. ¿Nosotros vamos a seguir viendo clases los viernes o en el horario que habíamos cuadrado de a las 11? ¿Cómo? Que si vamos a seguir viendo clases los viernes o con el horario que habíamos cuadrado de algunos días a las 11 de la mañana. Pues ya nos ponemos de acuerdo, ustedes dirán. Pues doctor, yo creo que a las 11. Para hacerlo los viernes a las 11. No, para hacerlo, ¿qué día habíamos quedado? Los miércoles. Miércoles, Miércoles a las 11. Ujú. ya les digo, sí, yo creo que sí. Entonces tengo que cambiar mi agenda, pero sí, entonces lo podemos hacer. Si ustedes todos están de acuerdo, seguimos entonces el miércoles a las 11. Sí, doctor, por favor. Se quedó ahí parqueado, no sé qué voy a hacer aquí. A ver qué ocurre, no quiso funcionar, vamos a hacerlo de nuevo, ya. A ver qué pasó. Ujú. Bueno, ya aflojó, bueno, ahora sí vamos a ver qué me voy a abrir. A ver si nos abre. Ujú. Entonces, voy a buscarlo aquí en otro lado, a ver. Ujú. Ujú. Qué curioso me parece. Bueno, no lo encontré. Yo voy a buscarlo ahora, si no me toca ir a tomar microfotografías a Kidney Cancer. Entonces, ya en la próxima también lo que me faltó de esta charla, estaríamos organizándolo para la próxima reunión. Entonces nos reuniríamos el miércoles de Pascua a las 11 de la mañana, ¿no? Doctor, pues digamos en el programa que habíamos cuadrado inicialmente es el 6 de abril de 11 a 12. Creo Sí, que es un... el 6 de abril de 11 a 12, ¿no? Sí, Ah, doctor. listos. Entonces el 6 de abril nos encontramos y, y hacemos, continuamos con el 6 de abril, hemos tenido aquí en el calendario,
6 de abril. Es martes. Sí, doctor. Martes 6 de abril. Listo, martes. Listo, yo ahora reviso cómo tengo la agenda. Y listo, entonces lo organizamos para ese día. Y les traigo una cosa que faltó de ahí. No sé qué pasó. Si borré las diapositivas o qué, porque estaba actualizando la presentación. Pero miramos a ver y si no, vuelvo a hacer microfotografías y las tenemos ahí listas. Bueno, Doctor, yo tenía pues una preguntita. Lo que pasa es que usted nos había mandado un correo con un video acerca de la vacuna. Mira que ese video como que no abre, no me lo deja ver. no sé, Javier, No, doctor. ese video me lo mandó la doctora Nora Merino. Yo lo vi y lo presenté. Voy a revisar a ver qué pasó, porque yo lo vi y me funcionó bien. Pero vamos a mirar a ver qué pasó. Voy a hacer Dice, un chequeo. ¿Sí? lo pone a uno como a abrir el Hotmail y dice como algo como que uno no está en la lista de contactos. Es algo ahí súper raro. Ah, de pronto está restringido para los que hemos estado trabajando con ella. Voy a verificar a ver qué se puede hacer. Sí, Gracias, porque doctor. es interesante porque es el proceso de la vacuna y todo eso. Pero sí es del grupo de investigación que estamos trabajando con lo que estuvimos, porque yo por cuestión de tiempo no continué. Esperamos que este semestre continúe el doctor Celades, pero vamos mirando esa posibilidad. Listos. Bueno, entonces nos veremos el 6 de abril. Entonces, una feliz tarde. Por aquí está lloviendo y cayendo rayos. Espero que no se complique mucho esto. Y estaremos pendientes. Entonces, muchas gracias y nos encontraremos el mes entrante. Gracias, doctor. Disfruten de la Semana Santa, sin que se les pegue el virus, ¿no? Bueno, entonces, chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Luego, Hasta luego. luego, chao, adiós.